Hola, buenas a todos. Como todos sabéis, soy Roberto García, de España. Para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, ¿vale? Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo preparar un cachorro para stripping. Hemos elegido un Schnauzer, ¿vale? Porque es una raza de pelo duro, solamente en capa, pero por lo menos tiene pelo duro y es un poco para que veáis los pasos que habría que seguir en un perro de estas características, ¿ok? Os lo he simplificado mucho, ¿vale? Para que veáis lo que yo suelo usar única y exclusivamente a la hora de trabajar este tipo de razas. Suelo usar 3 tijeras, ¿vale? Una recta, una de esculpir, normal, ¿vale? De una cara solamente de dientes. Sí que pido que sean cerrados, ¿vale? Para este tipo de razas, porque como es para hacer blending, viene muy bien que las tijeras de esculpir sean con los dientes juntos, ¿vale? No que tenga mucha separación de diente a diente. Y una curva, ¿ok? Que nos ayudará siempre para hacer esas pequeñas formas y esas siluetas que buscamos un poco en un perro de compañía o de show específico, ¿vale? Para la capa usaremos una cuchilla de stripping. Yo uso la Hunter Universal, ¿vale? Y me gusta porque es mixta, ¿vale? Para arrancar tanto pelo de capa corto como pelo de capa larga. Con esto, para hacer rolling, viene muy bien para ir rotando la capa de manera natural. Y bueno, yo suelo empezar a arrancar las capas constantemente, ¿vale? Hasta que saco pelo duro, ¿ok? Y una de deslanado más fina, ¿vale? Para quitar todo el subpelo y todas las zonas de cabeza, orejas para arrancar un poco y demás. Un peine, ¿vale? Un peine de acero con 2 anchuras, ¿vale? Pero principalmente en los perros en los Schnauzer se usa más la parte más separada, ¿vale? Más que la parte fina. No es un trabajo súper meticuloso, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que tenga las 2 anchuras para que podáis vosotros hacer un trabajo y un uso del material si lo necesitáis para barbas, cejas, tener el lado fino. Una carda, ¿vale? A mí me gustan estas, que son dobles y tipo cepillo, ¿vale? Como veis, se puede usar una carda normal, convencional de toda la vida. Lo que sí que pediría es que tuviera un montón de cerdas de aluminio, ¿vale? Que tenga un número cuantioso y que al tocarlas, ¿vale? A favor del ángulo, no en contra, que os haréis daño, sino a favor del ángulo, que aguanten un poco la resistencia, ¿vale? Que no sean blanditas, que no se os hundan los ángulos. Y una máquina. Esto, ¿vale? Yo uso la de 1,8, una máquina. Y punto. Para las zonas de rasuración, las zonas genitales, ¿vale? Y las almohadillas. Una vez que tengamos esto, ¿vale? Preparado para el elemento de corte y cepillado, para bañar, yo uso un champú facial, ¿vale? Suave, para la zona de la cara, más que nada porque son cachorros, todavía no sabemos si aguantan o no aguantan y para que aprendan, porque una vez que llevan los perros muchos baños, el perro ya sabe que tiene que cerrar los ojos o sabe que tiene que aguantar. Un champú para pelo duro, ¿vale? Este es de la casa Ibrum. Yo la cosmética normalmente que suelo usar con mis perros para show es esta. Y este champú va genial para texturizar. Es increíble, a mí me encanta. Y va muy bien a la hora de poder trabajar después del baño, que es importante, ¿vale? Y acondicionador, siempre, un poco. Todo tipo de pelo necesita acondicionarse. Te da igual que sea
pelo duro, pelo liso, pelo largo, pelo corto, siempre necesitamos acondicionar y dejar preparado el manto una vez hayamos terminado el proceso de baño, ¿vale? Antes de pasar al secado, acondicionar, o durante el secado, ¿ok? Y esta es Senna, ¿vale? Es un schnauzer, miniatura, negro, es una raza alemana, de guarda. Por su tamaño, la gente a veces piensa que ¿qué va a guardar? Pero son excelentes avisadores, ¿vale? Tienen una vista y un oído súper agudo, y su arreglo está enfocado a esas características. Se les dejaba barba para pronunciar su seriedad, que se les viera un rostro serio, ¿ok? Las cejas cubrían los ojos para no dejar ver más que un tercio del ojo. De esa manera no se sabía si el perro estaba contento, triste o te iba a morder, ¿vale? Su capa es dura, ¿vale? Y en patas, barba es blanda. Esto quiere decir que es un trabajo mixto. Podríamos considerar que es una raza súper conveniente a la hora de aprender peluquería canina, ¿vale? Vamos a enseñaros cómo asear desde un principio sin causar estrés para que se deje manejar el resto de su vida de una manera positiva, tampoco positiva, razonable, ¿vale? Y que para el perro no sufra ningún tipo de ansiedad o complejo por estar siendo arrancada. En sucio, cuando tenemos el perro recién puesto encima de la mesa, ¿ok? Lo ideal es arrancar los pelos largos que vemos que sobresalen de la capa. Si os dais cuenta, a ver, tiene el pelo un poco ahora alborotado, ¿vale? ¿Veis? Que lo tiene como un poco levantado. Pues estas puntas son las que tenemos que ir arrancando. Yo ahora vengo haciéndolo desde que tiene 2 meses, cada 15 días, un poco, ¿vale? Esto nos ayuda a que el manto vaya saliendo de una manera correcta y con una textura ideal, que es duro y negro. Si hubiéramos arrancado el manto en su totalidad, la perra hubiera sufrido un estrés y de mayor seguramente su comportamiento en la peluquería sería más dificultoso. Entonces, como no queremos eso, ¿vale? Sin someter estrés, vamos quitando solamente las puntas. Como veis, ellos se dejan perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es pellizcar con el dedo la cuchilla y tirar hacia atrás de manera fuerte, sin soltar, sin girar la muñeca. Pellizcamos y tiramos en la dirección que queramos que crezca. Esto quiere decir que si queremos que crezca el pelo del hombro hacia abajo, deberemos de efectuar, ¿vale?, el movimiento hacia abajo, ¿ok? Si queremos que crezca de adelante a atrás, tiraremos de adelante a atrás, en paralelo al manto o a la capa del perro, pero sin girar la muñeca, sin hacer este efecto. Esto nos ayudará para que su manto salga de una manera correcta y nos aguante más tiempo colocado en su sitio y ordenado, ¿vale? Voy a proceder al proceso. Pues una vez que tenemos hecho ese trabajo, ¿vale?, de renovación del manto, hay que tener en cuenta que lo vamos a arrancar cada 15 días, así que no hace falta que sea un trabajo excesivamente duro, ¿vale? Un trabajo cómodo para el animal. Pues una vez que tenemos realizado ese paso, el siguiente paso con la cuchilla fina es quitar todo el algodón. Para ello, la cuchilla se tiene que usar de manera casi totalmente plana al cuerpo del perro. De esta manera, arrastrándola como que estuviéramos untando mantequilla, quitaremos el algodón.
¿vale? Este algodón es el que vuelve al pelo de color marrón y opaco, pierde brillo si tiene un exceso de subpelo. Por eso no debemos de rasurar los schnauzer ni ningún perro de capa dura. Si lo rasuramos, exponemos el subpelo a la misma altura que el pelo y este se come el pelo primario o pelo duro, ¿vale? Y desaparecería. Entonces, vamos a pasar con el arrastrado para eliminar todo el subpelo posible. Hemos arrancado una gran parte de la capa, ¿vale? Y eliminado el subpelo en exceso, lo que perdón, a lo que vamos a proceder es al baño, ¿ok? Entonces, mucha gente lo que hace es cepillar antes. Un cachorro no tiene la densidad de pelo que tiene un adulto, ¿vale? En patas ni en barba. No merece la pena someter al pelo a ese maltrato, ¿vale? Con la carda, cuando lo que queremos es que luzca en su plenitud esa capa. Así que yo lo que suelo hacer, un truco, es lo meto directamente a la bañera. No me preocupo de si tiene un nudo o si tiene el pelo un poco enredado. No pasa nada. Cuando bañemos, efectuemos la acción de secado y cepillemos para estirar el pelo de manera correcta con la carda, ¿vale? Y colocarlo en su sitio, todo eso desaparecerá, ¿vale? Y el pelo no habrá sufrido casi ningún tipo de desperfecto ni daño. A la hora de secar, yo seco en dirección a donde quiero que quede el pelo. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿ok? Entonces, con la carda y la dirección del aire, vais colocando el manto donde queréis que quede, ¿ok? Y las patas igual. Como queremos que coja volumen, cepillaremos a contrapelo, capa por capa, con paciencia, para que coja todo el volumen posible. Una vez realizado esto, pasaremos al acabado, ¿ok? A las zonas de máquina y a la definición de sus líneas con la tijera. Así que la pequeña Sena y yo nos vamos a la bañera.